Natalia era una madre feliz, trataba a sus tres pequeños con gran ternura y comprensión aunque más de una vez la pudieran sacar de sus casillas. Los dos primeros de sus retoños vinieron casi seguidos 6 y 7 años y la tercera, una preciosa niñita de 7 meses, que aunque inesperada, fue recibida con el mayor cariño y amor que una familia le puede entregar. El único pero que le podía poner Natalia a su abundante familia era que su marido casi no pisaba su casa. Su aburrido trabajo como contable les daba una cómoda posición social pero le mantenía ocupado todo el día, e incluso cuando estaba en casa siempre estaba rodeado de papeles del trabajo. Por lo que Natalia tenía que ocuparse de sus hijos sin ninguna ayuda y en algunos momentos eso podía ser extenuante. La noche anterior al fatídico día la más pequeñita de la casa había decidido celebrar un concierto nocturno y Natalia casi no pudo pegar ojo. Agotada y casi arrastrándose llegó a la cama a las 4 de la mañana tras dejar a la niña en la cuna. Cuando se empezó a quedar dormida escuchó el grito de su segundo hijo en la habitación contigua, de un salto se levantó y fue corriendo a la habitación que compartían sus dos hijos mayores y se encontró a Mario, el mediano en edad, visiblemente asustado y llorando sobre su cama. Parece que había tenido una pesadilla y del susto se había hecho pis encima, algo que por desgracia se había vuelto muy habitual desde que nació su hermanita. El niño se había convertido en un príncipe destronado y su comportamiento dejaba mucho que desear y era capaz de cualquier cosa con tal de llamar la atención. Natalia, agotada y sin pensarlo mucho, comenzó a regañar a Mario delante de su hermano Julián. Como te vuelvas a hacer pis en la cama te voy a cortar el pipí. Ni siquiera tu hermanita me da tanto trabajo como tú. El niño lloraba desconsoladamente mientras su madre cambiaba las sábanas y le daba la vuelta al colchón. Casi sin darse cuenta eran ya las 5 de la mañana y Natalia aún no había podido pegar ojo. El biberón de las 6 de la mañana y preparar el desayuno a su marido e hijos hizo el resto. No pudo dormir en toda la noche. Lo peor de todo es que los niños pasarían todo el día en casa, ya que estaban de puente. Una festividad que parece que no respetaban en la empresa de su marido, el cual fue a trabajar como cualquier otro día dejándola al cuidado de los pequeños durante todo el día. A media tarde y aprovechando que Mario, agotado por la noche anterior, se había quedado dormido en su habitación, comenzó a bañar a la pequeña Clara. Era el momento ideal pues Mario estaba insufrible y si no le vigilaba a cada paso era capaz de incendiar la casa con tal de llamar la atención. Esa pequeña siesta le daría un respiro y la permitiría bañar al bebé un poco antes del horario habitual. Con un poco de suerte hoy podría mandarlos a dormir un poco antes y descansar. Cuando ya solo le quedaba lavar la cabecita a la pequeña Clara un grito desgarrador se escuchó en el pasillo. Era sin duda Mario que seguro que había vuelto a hacer otra de las suyas. Gritando y sin soltar a Clara preguntó. ¿Qué pasa? Mario, ¿estás bien? Julián. ¿Qué le pasa a tu hermano? Estaba a punto de envolver en una toalla a la bebé, que aún continuaba enjabonada en la bañera cuando Julián entró por la puerta y lo que vio la dejó sin habla. Mamá, Mario se ha vuelto a hacer pis en la cama así que le he cortado el pipí como dijiste. El mayor de sus hijos tenía el pene ensangrentado de su hermano en una mano y unas tijeras manchadas de sangre en la otra. Natalia, pálida por lo que acababa de suceder, se levantó de un salto olvidándose que estaba bañando a la pequeña y salió corriendo hacia Julián que, al ver la furia de su madre en los ojos, escapó a toda velocidad buscando un sitio para esconderse. Aturdida, conmocionada y agotada por la noche en vela, Natalia no sabía cómo actuar cuando llegó a la habitación de los niños y vio a Mario sobre la cama desangrándose. Tras abrazar fuertemente a Mario le cargó en brazos y bajó las escaleras camino al coche, su única opción era llevarle al hospital inmediatamente. Cada grito de dolor del niño bajaba en intensidad, la pérdida de sangre le estaba debilitando y sabía que tenía pocos minutos antes de que muriera desangrado. Arrancó el coche y pegó un acelerón saliendo el vehículo impulsado como si diera un salto al pisar un fuerte bache y sonó una fuerte explosión. El salto pareció sacar a Natalia de su estado de shock y de repente recordó que la pequeña Clara seguía aún dentro de la bañera.
En ese momento se dio cuenta de la mortal imprudencia que acababa de cometer y bajó del coche sin mirar atrás para buscar a su hija. Por desgracia, cuando llegó era demasiado tarde. La bebita de apenas 7 meses no tenía la fuerza suficiente para aguantar tanto tiempo sentada sin perder el equilibrio y yacía inerte boca abajo en el agua. Los intentos de reanimar a la niña fueron inútiles y Natalia, gritando desesperada, bajó nuevamente las escaleras de su casa con su bebé en brazos camino del vehículo que la llevaría al hospital. Pero aún le quedaba una última y macabra sorpresa. Al acercarse al vehículo todoterreno que conducía, se dio cuenta de que había un brutal charco de sangre en el suelo. Al principio pensó que sería la sangre de Mario, pero al acercarse pudo constatar que bajo el coche estaba el cuerpo inerte de Julián, que al parecer se había escondido bajo el todoterreno para evitar que su madre le pegase. Con tan mala fortuna que al arrancar esta a toda velocidad una de las ruedas le aplastó el cráneo, reventándolo y desparramando sus sesos por todo el suelo y causando la terrible explosión que Natalia había escuchado un par de minutos antes. Natalia cayó al suelo de rodillas, su cara no reflejaba ninguna expresión. Solamente se mantuvo en esa posición durante unos minutos hasta que sin mediar palabras se levantó, abrió la puerta de su coche y cargó nuevamente el cuerpo ya inerte de Mario junto al de su hermanita. Entró nuevamente en su casa. Un minuto después bajó de nuevo, cargó el cadáver de Julián y volvió a entrar en la casa cerrando la puerta tras de sí. Por la noche, cuando el marido de Natalia llegó a su casa que estaba a 15 minutos de la ciudad, se encontró el todoterreno con la puerta abierta y a medio camino del garaje, lo que le impedía aparcar su vehículo. Se acercó al coche de su mujer y se manchó el zapato con lo que parecía una viscosa mancha de aceite, cerró su puerta y se dirigió a casa en la que todas las luces estaban apagadas. Al entrar gritó: «Natalia, ¿dónde estáis? ¿Por qué tienes el coche en mitad del garaje?». Al dar la luz se dio cuenta de que había un reguero de sangre seca en el suelo que subía las escaleras y dirigía a la planta superior. Asustado corrió tanto como pudo para quedar totalmente impactado cuando al entrar en el baño, sus 3 hijos flotaban sobre el cadáver de su madre que los había reunido en la bañera justo antes de cortarse las venas. Causar la muerte de sus 3 hijos fue mucho más de lo que pudo soportar. A veces las peores historias no tienen que ser excesivamente largas y a pesar de ser corta es tan impactante, que se intuye que es real. Estás bajo tu propio riesgo, no me hago responsable de que te ocurra algo malo. Ocurrió en el año 2009, 2 jóvenes se disponían de llevar a cabo una investigación acerca de una casa abandonada, que según los habitantes de un pequeño pueblo al sur de los Estados Unidos afirman que allí ocurren cosas extrañas y les da la sensación de que ese lugar está maldito. Además quiero agregar que también se realizó otra investigación, esta era policial y trataba de averiguar que en cada cierto tiempo en el pueblo, desaparecían misteriosamente varias niñas. Los 2 muchachos después de un largo viaje, llegan a su destino y antes de ejecutar la exploración, decidieron por los momentos hospedarse en un hotel para planificar el mismo. Cayó la noche, ambos con sus cámaras y linternas se aproximaron hasta la casa deshabitada. Vislumbraron con la poca luz que proyectaba sus linternas, que los pasillos, los cuartos y la sala, se encontraban en muy avanzado estado de abandono. Con mucho miedo iban observando cada objeto que se encontraban, donde después se toparon con un diario de una niña. Lo único que se llegaba a leer debido a que el paso del tiempo terminó con deteriorar sus páginas, era la frase, adoro a mis muñecas, pero para su sorpresa, donde habían encontrado el diario, también se encontraron muy cerca una llave. Decidieron continuar con su aventura terrorífica, hasta que de pronto carcomidos por el pánico, llegaron a ver como una sombra negra que parecía por lo poco que pudieron apreciar, que tenía la forma más cercana a una niña que se escabulle por unas escaleras, que para ellos estas daban con el sótano de la casa. Armados de valor, se acercaron a dichas escaleras y allí se veía que había una puerta al fondo de la misma. Llegaron y esta se encontraba cerrada.
Por simple curiosidad, decidieron probar aquella llave que se encontraron pocos minutos antes y efectivamente esta permitía acceder al sótano. Lo que vieron estos dos muchachos fue el horror absoluto, todo el cuarto se encontraba llena de muñecas en muy mal estado y además, el olor que desprendían era muy putrefacto, no llegaron a ver a la persona que había bajado, sin embargo, de todas las muñecas que se encontraban había una que sobresalía de entre todas, por su aspecto siniestro y esta a su vez, transmitía algo que les incomodaba demasiado, tanto así, que con mucha valentía uno de los muchachos con su cámara Kodak le tomó una fotografía. He aquí la foto. No aguantaron más, así que salieron de esa habitación y llamaron a la policía con sus teléfonos celulares, ya que dicho lugar les parecía muy sospechoso. Aquí acaba la aventura de estos dos jóvenes, pero no te he contado lo peor, ¿o no? Ojalá que decidieras no seguir leyendo. La historia continúa donde uno de los muchachos decide quedarse con los oficiales, en el momento en que habían llegado a la casa. Para su sorpresa, cuando removieron las muñecas, la razón de que éstas desprendían ese olor tan repugnante era debido a que precisamente no eran juguetes, sino, que eran cada una de las niñas que habían desaparecido a lo largo de los años. Sin embargo, el chico estalló del horror cuando se percató, que la muñeca de la foto que había tomado hace poco y le parecía extremadamente grotesca, comparada con las demás, ya no se encontraba en el lugar donde la vio, más bien, ya no se encontraba en ninguna parte. Existen muchas historias de fantasmas originadas en la Segunda Guerra Mundial, pero quizás la menos conocida de todas sea la del Monte de las Ardenas, tal vez por su inexactitud histórica ya que realmente no existen documentos, por lo menos no desclasificados, que den veracidad de este suceso. Sin embargo, no son pocos los relatos de valientes aventureros, que en búsqueda de artilugios de la guerra, se adentran en el bosque y exploran los derruidos y maltrechos túneles que conforman las redes de búnkeres abandonados tras la guerra y que, tras varias horas de caminata llegan a un monte que ninguno ha logrado ubicar geográficamente, pero que todos aseguran, es el lugar donde extraños sucesos ocurren. Aunque tal vez lo mejor sea contar esto desde el principio. El bosque de las Ardenas fue testigo de una de las batallas más importantes de la guerra, la conocida como Batalla de las Ardenas, en la cual el ejército alemán, en un movimiento desesperado por darle un golpe fatal a las fuerzas aliadas en el frente occidental, planificó y llevó a cabo una gran ofensiva con el objetivo de frenar el avance aliado y de esta forma, poder enviar más recursos y soldados al frente oriental, en el cual los alemanes no la estaban pasando nada bien. Si bien dicha ofensiva fracasó, eso no quita que fue una de las batallas más sangrientas de toda la guerra, siendo ese bosque el último lugar que más de 30.000 almas vieron antes de morir en circunstancias violentas. Quienes vivieron para contarlo han quedado irremediablemente marcados por las experiencias vividas durante la batalla, pero quizás quienes tengan la historia más desgarradora sean los sobrevivientes de la División 98 de Infantería estadounidense. Esta división fue encomendada con la tarea de despejar una red de búnkeres fuertemente custodiados por lo que quedaba de la 9ª División de Infantería y la 11ª División de Infantería Mecanizada Alemana, ubicadas en una colina bastante notoria gracias a los fuertes impactos de artillería que tenía. Los hombres de la División 98 pensaban que sería un trabajo fácil, al fin de cuentas las divisiones alemanas apostadas en esa colina habían sufrido grandes bajas por fuego de artillería, que equivocados estaban y... El primer intento por tomar la colina fue un ataque de artillería seguido por un ataque de infantería que tenía como objetivo despejar lo que quedara de resistencia en la zona, pero los alemanes habían previsto el ataque y habían excavado aún más dentro del monte, usando dichos túneles como un improvisado refugio del ataque de artillería y, al terminar el ataque se desplegaron a lo largo de los ya bastante destrozados búnkeres que había en la colina, esperando a los estadounidenses, quienes en su arrogancia esperaban encontrarse solamente con cadáveres y heridos.
Cuando los estadounidenses llegaron fueron recibidos con una lluvia de balas y granadas. Los estadounidenses fueron sorprendidos y en el caos en el que se encontraron entraron en pánico. Para los alemanes fue como jugar tiro al blanco, ya que prácticamente no hubo ningún intento de contraataque por parte de los soldados de la 98. La sangre tiñó de rojo la colina y los cuerpos despedazados por las balas y granadas se esparcieron por toda su extensión, dándole un aspecto grotesco al lugar. Ese no fue más que el primero de muchos intentos por tomar la colina. Todos y cada uno de ellos fracasaron y dieron como resultado una enorme cantidad de muertos y heridos. Sin embargo, los alemanes tampoco la pasaron nada bien. A medida que pasaba el tiempo la comida se iba agotando, al igual que las balas y el combustible que mantenía andando los generadores de los búnkeres. Asimismo, los destrozados túneles ya no suponían un refugio del frío invernal que asolaba el bosque, especialmente durante las noches, y la ropa de abrigo escaseaba entre las tropas. A pesar de todo, los alemanes nunca se plantearon la retirada, ya que sabían que de fracasar allí los aliados tendrían paso libre hacia Alemania, por lo que siguieron luchando allí donde estaban. Mientras tanto, los soldados de la División 98 se cansaron de llorar a sus muertos y la mayoría desarrolló un profundo miedo hacia dicha colina, ya que consideraban que atacarla era inútil y nadie quería ser carne de cañón en contra de las defensas alemanas, por lo que el general de la división decidió que lo mejor era rodear la colina y esperar a que los alemanes se rindieran o, en su defecto, murieran de hambre. Pasaron las semanas y entre los soldados alemanes empezaban a brotar la locura y la enfermedad. El frío le congeló a muchos las extremidades, generando dolorosas gangrenas. Literalmente se estaban pudriendo en vida. Otros, ante la falta de alimentos, recurrieron al canibalismo, comiéndose los cadáveres que se encontraban por todo el monte y bebiendo la nieve, que por culpa de las escaramuzas estaba manchada de sangre y vísceras. También hubo muchos que caían en incontrolables ataques de pánico y empezaban a gritar hasta prácticamente desgarrarse las cuerdas vocales. Sin embargo, esto no quedó ahí, ya que los estadounidenses bombardearon en repetidas ocasiones el monte, por lo que los alemanes permanecían la mayor parte del tiempo en los túneles, en completa oscuridad y compartiendo espacio con sus compañeros muertos, los cuales no sacaban afuera de los túneles por temor al fuego de artillería aliado, lo que derivó en que aquellos túneles tuvieran un pútrido y enfermizo olor que causaba náuseas incluso al más imputable de los soldados. Llegado el mes desde que inició el sitio al monte, el general de división le ordenó a la 98 avanzar con extrema precaución desde todos los flancos y limpiar el monte de cualquier tipo de resistencia. Para sorpresa de los soldados de la 98, no hubo ningún tipo de respuesta por parte de los alemanes, lo que les hizo pensar que los alemanes finalmente habían muerto de hambre. Si bien el monte lucía una horrible imagen gracias a los cadáveres destrozados y los cráteres producto de diversas explosiones, nada de eso se compararía a lo que los soldados de la 98 encontraron dentro de los túneles de aquel monte. Al ingresar un pequeño grupo de soldados armados con pistolas y subfusiles, gracias a lo ventajosas que eran estas armas en espacios cerrados, se encontraron con un panorama desolador. A lo largo y ancho de los túneles había sangre y huesos con claras marcas de mordiscos. De hecho, al principio los soldados teorizaron que, al morir de hambre los alemanes, esos túneles habían sido tomados por una manada de lobos quienes se habían dado un macabro festín con sus restos. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente desechada, ya que no había lobos en Bélgica. Entonces, ¿qué había pasado? Los soldados siguieron avanzando, adentrándose cada vez más en los túneles y encontrándose con más restos. Sin embargo, ahora los huesos presentaban algunos pedazos de carne y tendones aún pegados, aunque con claras muestras de putrefacción. Finalmente, al llegar a lo más profundo de dichos túneles, se encontraron con algo que nunca más olvidarían. En el piso había cadáveres despedazados y podridos, las entrañas estaban desparramados por el suelo y las paredes. Los que en algún momento habían sido elegantes uniformes militares alemanes habían sido reducidos a sangrientos harapos que cubrían los cuerpos de aquellos soldados.
Y sin embargo, a pesar de lo grotesco de la situación y lo improbable que pueda parecer, entre los cadáveres se encontraban algunos alemanes sobrevivientes, aunque realmente costaba llamarlos sobrevivientes ya que se encontraban en tal estado que cualquiera hubiera preferido la muerte antes que terminar de tal vida. Los sobrevivientes tenían la piel pegada a los huesos, parecían esqueléticas bestias, sin embargo no suponían ningún peligro ya, no tenían fuerzas ni para levantarse y no hubieran podido aunque quisieran ya que sus extremidades habían sido alcanzadas por la gangrena y lo que antes habían sido piernas y brazos, ahora eran bultos de carne putrefacta y congelada que ya carecían de cualquier utilidad incluso para el peor de los carroñeros, sus ojos miraban hacia el piso y todos cantaban la canción alemana Erika en lo que parecía un acto de locura colectiva. Los soldados de la 98 que bajaron a esos túneles quedaron completamente atónitos y trataron de pensar qué hacer con esos sobrevivientes. Finalmente dieron con la conclusión de que esos alemanes estaban en un estado irrecuperable y que probablemente el solo hecho de sacarlos de allí los mataría, por lo que decidieron que lo más humanitario era acabar con el sufrimiento de estos pobres soldados de un certero tiro a la cabeza. Al acabar con la tarea y salir de allí dinamitaron las entradas a esos túneles para darle lo más parecido a una sepultura que podían darles a esos soldados, ya que el olor pútrido de esos túneles no les permitía estar más tiempo, por lo que no pudieron sacar ningún cuerpo. Ahora que sabes un poco la historia te podrás preguntar qué tiene que ver esta horrible historia con fantasmas. Bien, se dice que las almas de esos soldados alemanes custodian la montaña y sus túneles aún después de muertos. Muchos fanáticos de los artilugios militares visitan el bosque de las Ardenas todos los años en búsqueda de balas, cartuchos, cascos y demás material militar abandonado a la intemperie. Muchos afirman que después de largas caminatas, adentrándose en el corazón del bosque hay un monte que muestra obvias marcas de bombardeo y que aún conserva en pie algunos de los destrozados búnkeres que alguna vez sirvieron de refugio para las tropas alemanas. Dicen que no es raro escuchar voces que susurran la canción Erika o ver sombras que te observan desde los derruidos búnkeres. Incluso se pueden escuchar disparos a lo lejos, casi como si algo te estuviera advirtiendo de no adentrarte más en el bosque. El relato más escalofriante pertenece a un joven español llamado Daniel, quien es un gran coleccionista de material militar, lo que lo llevó a buscar innumerables veces en lugares tales como la playa de Normandía o el río Rin, lugares que se puede permitir visitar gracias a su posición económica. Sin embargo, él cuenta que la más memorable y aterradora de sus búsquedas ocurrió en las Ardenas. Él dice que al adentrarse más y más en el bosque, dio con el tan nombrado monte y, seguro de que allí encontraría artefactos de la guerra, no dudó en entrar en los búnkeres que todavía no habían sucumbido al paso del tiempo. Una vez dentro del primer búnker se encontró con lo que parecía la entrada de un túnel que mostraba claros indicios de que había tratado de ser dinamitado, pero por alguna razón las cargas explosivas de esa entrada no habían detonado. Daniel, quien no es ningún tonto, sabía que no era buena idea adentrarse en ese túnel, ya que la dinamita todavía podría estar activa y un túnel tan antiguo podría derrumbarse en cualquier momento, por lo que decidió que lo que pudiera encontrarse allí no valía la pena. Sin embargo, cuando estaba a punto de volver a su búsqueda de artilugios militares, escuchó unos pasos a la distancia, parecían provenir del túnel y venían en su dirección. Al principio Daniel pensó que eso era una mala jugada de su subconsciente, pero luego pudo escuchar de forma nítida como unas voces rasposas y guturales cantaban con increíble sintonía la tan famosa canción Erika. Dichas voces se escuchaban cada vez más cerca y Daniel, sin dudarlo, salió corriendo del lugar para nunca más volver, ya que el miedo que le generó esa experiencia fue mayor a cualquier tipo de curiosidad que los artilugios militares le pudieran generar. Ahora que conoces esta historia, ¿te atreves a visitar el bosque de las Ardenas?